porque aprendí a contentarme con cualquier situación. Filipenses 4, versículo 11. El apóstol Pablo era un hombre muy instruido, pero no menos importante entre sus múltiples adquisiciones científicas fue esta: aprendió a contentarse. Este aprendizaje es mucho mejor que mucho de lo que se adquiere en las escuelas. Su conocimiento puede mirar con atención al pasado, pero a menudo quienes ahogan con entusiasmo las reliquias de la antigüedad son irreflexivos sobre el presente y descuidan los deberes prácticos de la vida diaria. Su conocimiento puede abrir lenguas muertas a quienes nunca obtendrán un beneficio vital de ellas. El saber del apóstol es mucho mejor. Era algo útil, siempre presente e igualmente útil para todas las generaciones. Uno de los logros más escasos, pero uno de los más deseables. Coloco al más grande doctor y al más erudito de nuestros hombres de Cambridge en la forma y en un lugar muy inferior comparado con este erudito apóstol, pues este es sin duda el grado más alto en humanidades que un hombre puede alcanzar: haber aprendido, en cualquier estado en que se encuentre, estar contento, en paz y victorioso. Al leer el texto superficialmente, se verá inmediatamente que la satisfacción en todos los estados no es una propensión natural del hombre. Las hierbas de la vid crecen rápidamente. La codicia, el descontento y la murmuración son tan naturales para el hombre como las espinas para la tierra. No necesitas sembrar cardamomo ni tomillo. Surgen naturalmente porque son naturales de la tierra sobre la que reposa la maldición. Así que no hace falta enseñar a los hombres a quejarse. Se quejan con bastante rapidez sin necesidad de educación ni enseñanza. Pero las cosas preciosas de la tierra deben cultivarse. Si queremos trigo, debemos arar y sembrar. Si queremos flores, debe haber un jardín y todo el cuidado del jardinero. Ahora bien, la satisfacción es una de las flores del cielo y, si la deseamos, debemos cultivarla. No crecerá en nosotros por naturaleza, solo la nueva naturaleza puede producirla. Y, sin embargo, debemos ser especialmente cuidadosos y vigilantes para mantener y cultivar la gracia que Dios sembró en ella. Pablo dice: aprendí a estar contento. Tanto que decir que yo desconocía. Le costó mucho trabajo llegar al misterio de esta gran verdad. Sin duda, a veces creía haber aprendido y luego sucumbía. A menudo, también, como los niños de la escuela, se golpeaba los dedos. A menudo pensaba que no era fácil aprender esta tarea. Y cuando finalmente lo había logrado y podía decir: aprendí, en cualquier estado en que me encuentre, a contentarme con ello, era un viejo tímalo junto a la tumba, un pobre prisionero encerrado en la mazmorra de Nerón en Roma. Nosotros, hermanos míos, podemos estar dispuestos a soportar las enfermedades, aflicciones y dolores de Pablo y compartir con él el frío calabozo, si también podemos, de alguna manera, alcanzar ese grado de contentamiento. No se den cuenta de que pueden estar contentos sin aprender, ni aprender sin disciplina. No es una facultad que se ejerza naturalmente, sino una ciencia que se adquiere gradualmente. Las mismas palabras del texto pueden sugerir esto, aunque no lo sepamos por experiencia. No necesitamos que se nos enseñe a llorar, pero sí a estar de acuerdo con la voluntad y la beneplacidad de nuestro Señor Dios. Cuando el apóstol pronunció estas palabras, inmediatamente las comentó. Lean el versículo 12. Observen primero que el apóstol dijo que sabía cómo ser humillado. Este es un conocimiento maravilloso. Cuando todos nos honran, podemos estar muy contentos. Pero cuando nos señalan con el dedo, cuando nuestro carácter es mal visto y nos pisotean, se necesita un profundo conocimiento del Evangelio para poder soportarlo con paciencia y, sobre todo, con alegría. Cuando crecemos en posición, honor y estima, es fácil estar contentos. Pero cuando tenemos que decirle a Juan el Bautista: tengo que disminuir, o cuando vemos a otro siervo ascendido a nuestro puesto, y a otro hombre con la palma que tanto anhelábamos, no es fácil permanecer inmóvil y sin envidia, clamar a Moisés: ojalá todos los siervos del Señor fueran profetas. Escuchar a otro hombre elogiado a sus propias expensas, y ver sus propias virtudes contrastadas para exponer la excelencia superior de un nuevo rival, esto, digo, está más allá de la naturaleza humana. Poder soportarlo con alegría y gratitud, y bendecir a Dios. Debe haber algo noble en el corazón del hombre que es capaz de abandonar todos sus honores tan voluntariamente como los asumió. Cuando puede someterse con tanta alegría a Cristo para humillarlo, como para enaltecerlo y sentarlo en un trono. Y, sin embargo, hermanos míos, ninguno de nosotros aprendió lo que el apóstol sabía si no estamos dispuestos a glorificar a Cristo con vergüenza, ignominia y oprobio, así como con honor y estima entre los hombres. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo por Él. Debemos estar dispuestos a descender para que el nombre de Cristo se eleve y sea más conocido y glorificado entre los hombres. Sé cómo ser humillado,
dice el apóstol. Su segundo conocimiento es igualmente valioso: sé cómo tener abundancia. Hay muchos hombres que saben un poco cómo ser humillados, que no saben nada de cómo tener abundancia. Cuando son sepultados con José, miran hacia arriba, ven la promesa celestial y esperan una salida. Pero cuando son colocados en la cima de un pináculo, en el trono donde José fue colocado, sus cabezas se quedan mudas y están a punto de caer. Cuando eran pobres, solían luchar, como dijo uno de nuestros poetas nacionales. Sin embargo, muchas cosas, imposibles de concebir, fueron llevadas necesariamente a la perfección. De ahí proviene la audacia del alma, la agudeza del espíritu activo y la diligencia, prudencia a la vez, y fuerza que otorga. Y si tenemos paciencia, arreglaremos nuestras vidas. Pero observen a los mismos hombres después de que el éxito coronara sus luchas. Sus problemas se acabaron. Son ricos y abundan en bienes. Y pocas veces has visto a un hombre que saltó de la nada a la riqueza, cuán orgulloso, vanidoso e intolerante se vuelve. Nadie habría pensado que ese hombre alguna vez tuvo una tienda o un trabajo más humilde o común. No creerías que ese hombre, en algún momento, vendía velas, ¿verdad? Es tan grande a sus ojos que cualquiera podría pensar que la sangre de todos los césares debe correr por sus venas. Desconoce a sus viejos conocidos, al amigo familiar de antaño, ahora pasa con apenas un atisbo de reconocimiento. El hombre no sabe cómo prosperar. Se enorgulleció. Fue exaltado por encima de toda medida. Hubo hombres que alcanzaron popularidad en la iglesia por un tiempo. Predicaron con éxito y tuvieron una gran influencia, al menos en el ámbito de la popularidad. Por eso el pueblo los honraba. Pero luego se convirtieron en tiranos. Codiciaban la autoridad. Despreciaban a todos los demás, como si los demás fueran pequeños pigmeos y ellos gigantes. Su conducta fue intolerable y pronto fueron derrocados de sus altos cargos, porque no supieron prosperar. De lo contrario, no serán derrocados aquí. Peor aún, lo serán en la eternidad. Una vez se colocó un papel en el púlpito de George Whitefield como advertencia para este efecto. Un joven que recientemente heredó una gran fortuna pide las oraciones de la congregación para que Dios tenga misericordia de él y le conceda su gracia. La oración fue bien hecha, pues cuando subimos la cuesta, necesitamos la oración para mantenernos firmes. Al bajar la cuesta de la fortuna, no hay ni la mitad del miedo a tropezar. El cristiano a menudo deshonra más su profesión de fe en la prosperidad que cuando es humillado. Existe otro peligro, el de volverse mundano. Cuando un hombre descubre que su riqueza aumenta, admira cómo el oro se le pega a los dedos. El hombre que solo tenía lo suficiente, pensaba que si tenía más de lo necesario, sería extremadamente generoso. Con una bolsa de centavos, tenía un corazón de millones. Pero ahora, con una bolsa de millones, tiene un corazón de centavos. Descubre que el dinero se le pega y no puede sacarlo de su corazón. ¿Has oído hablar de la araña llamada la hilandera? No sé por qué se llama así, solo que es una de esas arañas que no se pueden sacar de los dedos. Se queda en una mano, luego en la otra, luego en la manga, aquí y allá, y no puedes deshacerte de ella a menos que la aplastes por completo. Así le sucede a muchos que abundan. Es mejor que pronto destruyan este amor por el dinero, o serán aplastados eternamente, donde no valen nada. El oro es una buena cosa cuando se usa. Fuerza, el nervio del comercio, la obra de Dios y la caridad. Pero es malo cuando se deposita en el corazón y genera óxido infestado. El oro es bueno para apoyarse, pero malo para llevarlo sobre la espalda o la cabeza. No importa cuán preciosa y buena sea una tierra, si su dueño simplemente será enterrado vivo en ella. Oh, cuántos cristianos parecían haber sido destruidos por sus riquezas. Qué débil era el alma y qué descuido de las cosas espirituales trajo la misericordia y generosidad de Dios. Sin embargo, no se trata de necesidad, pues el apóstol Pablo nos dice que él sabía vivir en abundancia. Cuando tenía mucho, sabía cómo usarlo. Le había pedido a Dios que lo mantuviera humilde, que cuando tuviera las velas llenas, pudiera tener mucho en el barco, que cuando su copa rebosara, no la malgastara, que en su tiempo de abundancia, estuviera dispuesto a dar a los necesitados y a extender, con su bendición, la proclamación del reino de Dios, y que, como fiel pastor, pudiera conservar todo lo que estaba a disposición de su Señor. Esta es la enseñanza divina. Sé ser humilde y sé tener abundancia. El apóstol continúa diciendo, en todo lugar y en todas las cosas, se me instruye a estar saciado y a tener hambre. Es una lección divina, permítanme decirlo, saber cómo estar saciados,
pues los israelitas estuvieron saciados una vez, y mientras aún tenían la carne en la boca, la ira de Dios cayó sobre ellos. Y muchos pidieron misericordia para saciar la lujuria de sus corazones. Como está escrito, se sentaron a comer y beber, y se levantaron a entretenerse. La plenitud del pan a menudo se tradujo en la plenitud de la sangre, y esto trajo devastación espiritual. Cuando los hombres tienen mucha misericordia de Dios, es extraño que tengamos que decir esto, y sin embargo, es una gran realidad. Cuando los hombres tienen mucha misericordia providencial de Dios, a menudo sucede que tienen poca gracia divina y poca gratitud por las recompensas recibidas. Están saciados y se olvidan de Dios. Satisfechos con la tierra, se conforman con prescindir del cielo. Tengan por cierto, queridos oyentes, que es más difícil saber cómo estar saciado que saber cómo tener hambre. Saber tener hambre es una lección aguda, pero saber saciarse es, después de todo, la lección más difícil. Tan desesperada es la tendencia de la naturaleza humana al orgullo y a olvidarse de Dios. En cuanto tenemos una doble reserva de maná y empezamos a acumularlo, crea gusanos y se convierte en un abominable para Dios. Procura pedir en tus oraciones que Dios te enseñe a estar lleno, a tener abundancia. El apóstol sabía aún más cómo experimentar los dos extremos de la saciedad y el hambre. ¿Qué prueba es esta? Tener un día un camino lleno de misericordia, y al día siguiente encontrar el suelo bajo tus pies estéril y con todo consuelo. Puedo imaginar fácilmente al pobre contento en su pobreza, porque está acostumbrado a ella. Es como un pájaro que nació en una jaula y no conoce la libertad. Pero para un hombre que poseía gran parte de los bienes de este mundo y, por lo tanto, estaba saciado, y tras ser llevado a la pobreza absoluta, es como un pájaro que una vez voló con las alas más altas, pero ahora está enjaulado. Esos codos que a veces ves en las tiendas parecen estar siempre mirando hacia arriba, mordiendo constantemente los alambres de los expositores, batiendo sus alas y queriendo volar. Así será contigo, a menos que la gracia lo impida. Si eras rico, o incluso alguien con una vida financiera estable, y te rebajaron a la pobreza, te resultará difícil saber cómo tener hambre. En verdad, hermanos míos, debe ser una lección muy dura. A veces nos quejamos de los pobres, de que murmuran. Murmuraríamos mucho más que ellos si su suerte nos tocara. Sentarse a la mesa sin nada que comer y ver a 5 o 6 niños pequeños llorando por pan cuando escasea era suficiente para romperle el corazón al padre. O para la madre, cuando el esposo fue llevado a la tumba, buscar la casa frita, apretar al recién nacido en el pecho y mirar a los demás con corazón de viuda, recordando que no tienen un padre que les dé sustento. Se necesita mucha gracia para saber tener hambre. Y para el hombre que perdió su trabajo y ha caminado por todo Londres, quizás 1000 millas, para conseguir un lugar y no lo consigue. Que regrese a casa y sepa que, cuando se encuentre con su esposa, su primera pregunta será, ¿trajiste pan a casa? ¿Encontraste algo que hacer? Y tendrá que decirle, no había puertas abiertas para mí. Es difícil sentir hambre y soportarla con paciencia. Tuve que admirar y sentir cierta reverencia hacia algunos miembros de esta iglesia al verlos tras su partida. No se lo dijeron a nadie ni acudieron a mí, sino que soportaron su dolor en secreto, lucharon heroicamente ante todas las dificultades y peligros y salieron airosos. Hermanos y hermanas, parece una lección fácil cuando la lees en un libro, pero no lo es tanto cuando la pones en práctica. Es difícil saber cómo estar saciado, pero es una verdad innegable saber cómo tener hambre. Nuestro apóstol había aprendido ambas cosas, a tener abundancia y a padecer necesidad. Habiendo expuesto así el comentario del apóstol Pablo, ampliando las palabras de mi texto, permítanme volver al pasaje mismo. Ahora bien, cabe preguntarse mediante qué carrera adquirió este estado de serenidad. Y de algo podemos estar seguros, no fue mediante un proceso estoico de autogobierno, sino simple y exclusivamente por la fe en el Hijo de Dios. Es fácil imaginar a un noble cuya casa es un hogar de lujo, viajando por regiones extranjeras con fines de descubrimiento científico o saliendo a comandar alguna expedición militar al servicio de su país. En ambos casos, puede estar muy satisfecho con su tarea y sentir que no hay nada de qué quejarse a pesar de las dificultades de la misión. ¿Y por qué? Porque no tenía derecho a esperar nada mejor, no porque esto pudiera compararse con su posición, su fortuna o su posición social en casa. Así sucede con nuestro apóstol. Había dicho, nuestra casa o ciudadanía está en el cielo. Viajando por la tierra como peregrino y extranjero, se conformaba con aceptarlo todo como pasajero. O al entrar en el campo de batalla, no tenía motivos para quejarse de que a veces los peligros y la angustia lo rodearan, mientras que otras veces una tregua le brindara un respiro pacífico y placentero. Nuevamente,
Advertencia sobre el texto. Notará que la palabra con esto está escrita en cursiva. Por lo tanto, si no la omitimos, no necesitamos enfatizar mucho en la interpretación. No hay nada de hambre, sed, desnudez ni peligro que invite a nuestra satisfacción. Si nos sentimos satisfechos en tales circunstancias, debe ser por razones más elevadas que las que nuestra propia condición nos permite. El hambre es una espina afilada cuando se ve envuelta en una necesidad extrema. Pero el hambre puede soportarse voluntariamente durante muchas horas cuando la consciencia impulsa a una persona a ayunar. La censura puede tener un poder amargo, pero puedo apoyarla con valentía cuando me conmueve la justicia de mi causa. Pablo consideraba que todos los males que le sucedían eran solo incidentes en el servicio a su Señor. Así, por el amor que sentía en el nombre de Jesús, las dificultades de la servidumbre o la automortificación le pesaban levemente y su corazón las toleraba con alegría. Hay una tercera razón por la que Pablo estaba contento. La ilustraré. Muchos veteranos disfrutan relatando los peligros y sufrimientos de sus vidas pasadas. Mira atrás con más que satisfacción, a menudo con satisfacción por los terribles peligros y angustias de su heroica carrera. Sin embargo, la sonrisa que ilumina sus ojos y el orgullo que se refleja en su frente alta y arrugada mientras narra sus historias, no estaban presentes cuando se encontraba en medio de las escenas que ahora describe. Solo después de que los peligros pasaron, los temores disminuyeron y el asunto se resolvió, su entusiasmo resurgió. Pero Pablo se encontraba en una posición ventajosa aquí. En todas estas cosas, dijo, somos más que ganadores. Testigo de ello es su viaje a Roma, cuando el barco en el que navegaba fue arrastrado por un viento tempestuoso, cuando la oscuridad cubrió los cielos, cuando ni el sol ni las estrellas aparecieron durante muchos días, cuando la esperanza se desvaneció en todos los corazones, solo él resistió con valentía. ¿Y por qué? El ángel de Dios estaba a su lado y le dijo, no temas. Su fe estaba predestinada, y por eso, mientras duró la tribulación, al terminar, experimentó una paz profunda. La paz estuvo presente en todo momento, pues aprendí a estar contento con cualquier situación.